¿Puede una forma de pensar cambiar tu vida, incluso cuando todo parece estar en tu contra? En un pequeño pueblo vivía una anciana que no tenía dinero, ni poder, ni una vida fácil. Sin embargo, algo en su forma de ver la vida terminó transformando a todos los que la rodeaban. Un día, una mujer llegó llorando a su puerta, convencida de que su vida estaba arruinada. Lo que aquella anciana le dijo parecía algo muy simple, pero semanas después, todo el pueblo comenzó a cambiar. Y quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que enfrentas tus propios problemas. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de campos y caminos de tierra, vivía una mujer muy anciana llamada Carmen. No era una persona rica. Su casa era pequeña, hecha de madera antigua y con un techo que crujía cuando el viento soplaba fuerte por la noche. Frente a la casa crecía un árbol grande que daba sombra durante casi todo el día. Y cada mañana Carmen salía de su casa con paso lento y se sentaba bajo ese árbol. Desde allí podía ver a los agricultores caminar hacia los campos, a las mujeres que iban al mercado y a los niños corriendo por el camino. La vida en aquel pueblo no era fácil. Había temporadas en las que la lluvia tardaba demasiado en llegar y los cultivos comenzaban a secarse bajo el sol. Otras veces las enfermedades aparecían de repente y muchas familias no podían trabajar durante semanas. Cuando eso pasaba y la preocupación llenaba el ambiente, la gente hablaba en voz baja sobre lo que podía suceder. Algunos temían perder sus cosechas, otros pensaban en las deudas que debían pagar. Pero en medio de todas esas preocupaciones, Carmen parecía diferente. Siempre estaba sonriendo. No era una sonrisa exagerada ni ruidosa. Era una sonrisa tranquila, como si ella pudiera ver algo bueno incluso cuando los demás solo veían problemas. Y eso llamaba la atención de muchas personas. Y cada vez que alguien pasaba frente a su casa, Carmen lo saludaba con una voz atenta y suave. «Buenos días. ¿Cómo está tu corazón hoy?» No preguntaba por el dinero, no preguntaba por el trabajo, preguntaba por el corazón. Al principio la gente pensaba que simplemente era una anciana amable. Pero con el tiempo algunos comenzaron a notar algo curioso. Las personas que se detenían a hablar con Carmen se iban más tranquilas de lo que habían llegado. Sus problemas no desaparecían. Pero de alguna forma parecían sentirse más ligeros. Nadie sabía exactamente por qué ocurría eso. Hasta que un día, una mujer del pueblo llegó corriendo hacia su casa con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de miedo. Aquella tarde el pueblo estaba tranquilo. El sol comenzaba a bajar lentamente y el aire se sentía más fresco después del calor del día. Carmen estaba sentada bajo el gran árbol, como hacía casi todos los días, y observaba el camino de tierra mientras algunas personas regresaban a sus casas después del trabajo. Fue entonces cuando la vio. Una mujer venía caminando rápido por el camino. Al principio parecía solo una vecina más regresando a casa, pero cuando se acercó un poco más, Carmen notó algo diferente. La mujer estaba llorando. Sus pasos eran apresurados, sus manos temblaban y su respiración era agitada, como si hubiera estado corriendo durante mucho tiempo. Su nombre era Lucía, y Lucía era una mujer joven, madre de 2 niños pequeños. En el pueblo todos sabían que su vida no había sido fácil. Su esposo había tenido que irse a la ciudad hacía algunos meses para buscar trabajo, porque en el pueblo ya no había suficiente para mantener a la familia.
Desde entonces, Lucía había estado sola cuidando a sus hijos. Cuando finalmente llegó frente a Carmen, se detuvo unos segundos intentando recuperar el aliento. Y sus ojos estaban rojos por las lágrimas y su rostro mostraba un cansancio profundo. Carmen la miró con calma y señaló la silla que tenía a su lado. «Siéntate, hija». Lucía se sentó lentamente, tratando de limpiar sus lágrimas con las manos. Durante unos segundos no dijo nada. El silencio se quedó flotando entre ellas. Finalmente Lucía habló con una voz quebrada. «No sé qué hacer. Siento que todo está saliendo mal». Carmen no respondió de inmediato, y solo la miró con esa misma tranquilidad que siempre tenía, como si estuviera esperando que Lucía sacara todo lo que llevaba guardado dentro. Lucía respiró profundo y continuó. «Mi esposo se fue a la ciudad para encontrar trabajo, pero han pasado semanas y no sabemos nada de él. No ha enviado dinero, no ha mandado cartas, y mis hijos empiezan a tener hambre». Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «Tengo miedo», susurró. «No dejo de pensar que algo malo pudo haber pasado». Y Carmen permaneció en silencio unos segundos más. Luego inclinó ligeramente la cabeza y le hizo una pregunta muy simple. Una pregunta que Lucía no esperaba. «Dime algo, hija. ¿Qué es lo que estás pensando que ocurrirá?». La pregunta de Carmen tomó a Lucía por sorpresa. No esperaba que alguien le preguntara eso. Durante días había estado pensando en sus problemas, pero nunca se había detenido realmente a observar lo que ocurría dentro de su propia mente. Lucía bajó la mirada hacia el suelo y suspiró profundamente. «La verdad», dijo con voz baja, «es que no puedo dejar de pensar que todo va a salir mal». Carmen no dijo nada, solo escuchaba. Lucía continuó. «Pienso que mi esposo quizá no encontró trabajo o que algo le pasó en la ciudad. A veces imagino que nunca volverá, y entonces miro a mis hijos y siento que no podré darles lo que necesitan». Sus manos se apretaron con fuerza sobre su vestido. «Intento ser fuerte, pero cada día me siento más preocupada». Carmen la observaba con paciencia. Finalmente habló con una voz tranquila. «Esos pensamientos deben pesar mucho en tu corazón». Lucía levantó la mirada. «Sí», respondió casi en un susurro. «Es como si todo dentro de mí estuviera lleno de miedo». Carmen asintió lentamente. Durante unos segundos guardó silencio, como si estuviera pensando con cuidado en sus palabras. Luego dijo algo que parecía muy simple. «Cuando nuestra mente se llena de pensamientos oscuros, nuestro corazón también se vuelve más pesado». Lucía frunció ligeramente el ceño. No entendía exactamente a qué se refería. Carmen continuó hablando con suavidad. «Pero cuando aprendemos a mirar las cosas de otra manera, algo dentro de nosotros cambia». Lucía la miró con curiosidad. «¿Otra manera?», preguntó. Carmen sonrió con calma. «Sí, otra manera de pensar». Lucía suspiró. «Pero, ¿cómo puedo pensar diferente cuando todo parece estar mal?». Y Carmen acomodó su bastón a su lado y apoyó las manos sobre sus rodillas. Luego dijo algo que despertó aún más la curiosidad de Lucía. «Déjame contarte una historia». Carmen observó a Lucía durante unos segundos, como si estuviera recordando algo muy antiguo. Luego comenzó a hablar con voz tranquila. «Hace muchos años», dijo, «vivía un hombre muy pobre cerca de un río. No tenía dinero, no tenía familia y muchas veces tampoco tenía comida suficiente». Lucía escuchaba en silencio. Carmen continuó. «Y aquel hombre pasaba la mayor parte del tiempo sentado junto al río, mirando el agua correr.
y casi siempre estaba llorando. Un día, mientras él estaba allí lamentándose, una mujer mayor se acercó caminando por el camino que bordeaba el río. Cuando lo vio llorar, se detuvo frente a él y le preguntó: «¿Por qué estás tan triste?». El hombre levantó la mirada y respondió con desesperación: «Porque no tengo nada, no tengo comida, no tengo dinero y no tengo a nadie que me ayude. ¿Cómo podría ser feliz?». Y la mujer lo miró con calma, igual que Carmen miraba ahora a Lucía. Después señaló a su alrededor. «¿Estás seguro de que no tienes nada?», preguntó. El hombre frunció el ceño. «Claro que no tengo nada», respondió. «Mi vida está llena de problemas». Entonces la mujer señaló el río. «Mira el agua», dijo. «Ese río te da agua para beber». Luego señaló los árboles cercanos. «Y esos árboles te dan sombra cuando el sol es fuerte». Después levantó la mirada hacia el cielo. «Y el sol te da calor cada mañana para empezar un nuevo día». El hombre guardó silencio. Nunca había pensado en esas cosas. Siempre había estado tan concentrado en lo que le faltaba que jamás había prestado atención a lo que sí tenía. La mujer sonrió suavemente. «Si miras solo lo que no tienes», dijo, «siempre sentirás tristeza. Pero si aprendes a ver lo que sí está en tu vida, encontrarás paz incluso en medio de las dificultades». El hombre se quedó pensando durante mucho tiempo, y poco a poco, algo dentro de él comenzó a cambiar. Lucía permanecía en silencio mientras escuchaba la historia. Sus ojos estaban fijos en Carmen, como si estuviera tratando de entender cada una de sus palabras. Carmen dejó pasar unos segundos antes de continuar. «¿Sabes qué ocurrió después con aquel hombre?», preguntó con calma. Lucía negó lentamente con la cabeza. «¿No?». Carmen sonrió ligeramente. El hombre comenzó a mirar su vida de una forma distinta. No fue algo que sucediera de un día para otro. Sus problemas no desaparecieron como por arte de magia. Seguía siendo pobre, seguía teniendo dificultades y muchas veces todavía se sentía preocupado. Pero algo había cambiado. Cada mañana, cuando despertaba, empezaba a observar las pequeñas cosas que antes ignoraba. El sonido del río, la brisa moviendo las hojas de los árboles, la luz del sol reflejándose sobre el agua. Poco a poco comenzó a sentirse más tranquilo, y cuando su mente dejó de estar llena de pensamientos oscuros, empezó a encontrar soluciones que antes no podía ver. Lucía escuchaba atentamente. Carmen inclinó un poco la cabeza y la miró con ternura. «¿Ves, hija?», dijo suavemente. «La vida de aquel hombre no cambió por magia. Cambió porque cambió la forma en que él pensaba». Lucía frunció el ceño, todavía tratando de comprender. «Pero, ¿de verdad pensar diferente puede cambiar lo que pasa en nuestra vida?». Y Carmen respondió con la misma calma de siempre. «Tal vez no cambie todo lo que ocurre afuera, pero cambia la fuerza que tienes aquí dentro», dijo, señalando suavemente el pecho de Lucía. «Y cuando tu corazón se vuelve más fuerte, puedes enfrentar los problemas de una manera completamente distinta». Lucía guardó silencio. Por primera vez desde que había llegado, su respiración comenzó a calmarse. Algo en aquellas palabras estaba empezando a moverse dentro de ella. Lucía permaneció pensativa durante unos momentos. Miraba el suelo mientras las palabras de Carmen se repetían en su mente. Nunca había considerado que la forma de pensar pudiera influir tanto en la forma de enfrentar la vida. Después levantó la mirada, pero dijo lentamente:
¿Cómo puedo pensar cosas buenas cuando todo parece ir mal? Carmen asintió con suavidad, como si hubiera escuchado esa pregunta muchas veces antes. No se trata de ignorar los problemas, respondió. Los problemas existen y forman parte de la vida. Lucía escuchaba con atención. Carmen continuó. Pero cuando una persona llena su mente solo con miedo, con dudas, con pensamientos de que todo saldrá mal, entonces su corazón pierde fuerza. Hizo una pequeña pausa antes de seguir hablando. Y cuando el corazón pierde fuerza, la persona deja de ver las oportunidades que todavía existen. Lucía frunció ligeramente el ceño, y Carmen levantó una pequeña hoja que había caído del árbol y la sostuvo entre sus dedos. «Imagina esto», dijo. «Si cada mañana despiertas pensando que todo será un desastre, caminarás todo el día esperando que algo malo ocurra». La hoja cayó lentamente al suelo. Pero si despiertas pensando que incluso en medio de las dificultades aún puede haber algo bueno, tu mente comenzará a buscar esas posibilidades. Lucía respiró profundamente. Carmen la miró con ternura. «Los pensamientos son como semillas, hija», señaló el suelo bajo el árbol. «Si plantas semillas de miedo, crecerán preocupaciones. Pero si plantas semillas de esperanza, tu corazón encontrará la fuerza para seguir adelante». Lucía no dijo nada, pero en sus ojos comenzaba a aparecer algo que no había estado allí cuando llegó. Un pequeño destello de esperanza. El viento movía suavemente las hojas del gran árbol mientras Lucía permanecía sentada frente a Carmen. Sus pensamientos todavía estaban llenos de dudas, pero algo dentro de ella comenzaba a sentirse un poco más tranquilo. Después de unos segundos de silencio, Lucía habló. «Quisiera creer lo que dices, pero a veces siento que mi mente siempre regresa al miedo». Carmen asintió con comprensión. «Eso es normal», respondió. «La mente se acostumbra a pensar de cierta manera, igual que un camino que se forma cuando muchas personas caminan por el mismo lugar». Lucía la miró con atención, y Carmen señaló el sendero de tierra frente a su casa. «Mira ese camino», dijo. «Durante años las personas han pasado por ahí todos los días, por eso el suelo está marcado y todos saben por dónde caminar». Lucía entendía la comparación. «Con los pensamientos pasa algo parecido», continuó Carmen. «Si durante mucho tiempo tu mente ha caminado por pensamientos de miedo, ese camino se vuelve el más fácil de seguir». Lucía respiró profundamente. «Entonces, ¿cómo puedo cambiar ese camino?». Carmen sonrió, comenzando con un pensamiento distinto cada mañana. Lucía frunció ligeramente el ceño. «¿Solo eso?». «Sí», respondió Carmen con calma. «Cuando despiertes mañana, antes de pensar en tus problemas, di algo simple. Hoy será un buen día». Lucía parecía dudosa. Carmen continuó. «Tal vez tu situación no cambie de inmediato, pero ese pensamiento hará que tu corazón comience el día con esperanza. Y la esperanza da fuerza». Lucía se quedó pensando. Por primera vez desde que había llegado, y sus lágrimas ya no corrían por su rostro. Tal vez, solo tal vez, había otra manera de enfrentar lo que estaba viviendo. Lucía permaneció sentada un momento más bajo el árbol, mirando el suelo mientras pensaba en todo lo que Carmen le había dicho. No estaba segura de que un simple pensamiento pudiera cambiar algo en su vida, pero al mismo tiempo sentía que aquellas palabras habían encendido una pequeña luz dentro de su corazón. Finalmente se levantó. Antes de irse, miró a Carmen con una expresión más tranquila.
Lo intentaré, dijo en voz baja. Carmen sonrió. Ese es el primer paso. Lucía caminó lentamente de regreso hacia su casa. El camino era el mismo de siempre, las casas eran las mismas y los problemas también seguían allí. Pero dentro de ella, algo se sentía ligeramente diferente. Aquella noche, cuando acostó a sus hijos y el silencio llenó la pequeña casa, Lucía recordó las palabras de Carmen, y antes de dormir, le susurró algo que nunca había dicho en medio de sus preocupaciones. Mañana será un buen día. Tal vez parecía algo pequeño, tal vez parecía insignificante, pero muchas veces los cambios más grandes comienzan con pensamientos muy simples. Y mientras te cuento esta historia, me pregunto algo. ¿Desde qué lugar del mundo estás escuchando ahora mismo? Me encanta imaginar que estas historias viajan mucho más lejos de lo que uno cree. Así que si quieres, cuéntamelo en los comentarios. Siempre es hermoso saber desde dónde estamos conectando. Ahora volvamos a Lucía, porque lo que ocurrió en las semanas siguientes, nadie en el pueblo lo esperaba. A la mañana siguiente, Lucía despertó antes de que el sol apareciera completamente sobre el pueblo. Durante unos segundos permaneció acostada mirando el techo de su pequeña casa. Los mismos problemas seguían allí. Su esposo seguía lejos en la ciudad y todavía no había noticias de él. Pero entonces recordó lo que Carmen le había dicho. Respiró profundo y en voz baja dijo algo que al principio se sintió extraño en sus labios. Hoy será un buen día. No sabía si era verdad, pero decidió intentarlo. Se levantó, preparó algo sencillo para que sus hijos comieran y comenzó su día como siempre. Sin embargo, había algo distinto en su forma de caminar, en su manera de hablar y en la forma en que miraba lo que ocurría a su alrededor. Cuando aparecía un problema, y en lugar de pensar que todo estaba perdido, intentaba buscar una pequeña solución. Cuando el miedo aparecía en su mente, recordaba las palabras de Carmen. Los pensamientos son semillas, y poco a poco algo comenzó a cambiar dentro de ella. Sus hijos también lo notaron. Lucía ya no hablaba con tanta preocupación como antes. Ahora trataba de sonreír más, de animarlos y de recordarles que, incluso en los días difíciles, siempre existía la posibilidad de que algo bueno ocurriera. Los días pasaron. Luego las semanas. Y aunque la situación todavía no era perfecta, Lucía comenzó a sentirse más fuerte. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de ocurrir una tarde tranquila en el pueblo. Una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a bajar lentamente detrás de las colinas, Lucía estaba en casa preparando algo sencillo para la cena. Sus hijos jugaban cerca de la puerta mientras el aire fresco del atardecer entraba por la ventana. De pronto, alguien golpeó la puerta. Lucía se acercó pensando que tal vez era algún vecino, pero al abrir encontró al cartero del pueblo. En su mano llevaba un sobre. «Esto llegó para ti», dijo con una sonrisa. Lucía sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Tomó el sobre con cuidado. Reconocía aquella letra. Era la de su esposo. Sus manos temblaban mientras abría la carta. Durante unos segundos, sus ojos recorrieron las primeras líneas, y de pronto su expresión cambió. Las lágrimas volvieron a aparecer, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. Su esposo había encontrado trabajo en la ciudad. El camino no había sido fácil, decía la carta. Había pasado semanas buscando, durmiendo en lugares humildes y aceptando trabajos temporales.
Pero finalmente alguien le había dado una oportunidad y ahora estaba enviando dinero para ayudar a su familia. Lucía no podía creerlo. Sentía que el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer. Sin pensarlo 2 veces, y salió corriendo de su casa. Cruzó el camino de tierra, pasó frente a varias casas y siguió avanzando hasta llegar al lugar donde sabía que encontraría a Carmen. Allí estaba la anciana, sentada bajo el gran árbol, como siempre. Lucía se acercó con la carta en la mano y una sonrisa llena de emoción. «Carmen», exclamó, «llegó una carta de mi esposo». Carmen levantó la mirada lentamente y sonrió. Lucía llegó hasta el gran árbol casi sin aliento y todavía sostenía la carta en la mano mientras trataba de contener la emoción. «Carmen», repitió, «mi esposo encontró trabajo». La anciana la miró con calma, como si en el fondo ya supiera que algo bueno estaba por suceder. Lucía abrió la carta nuevamente y comenzó a leer algunas partes en voz alta. Su esposo contaba que había pasado momentos difíciles en la ciudad. Durante días caminó de un lugar a otro buscando trabajo. Hubo momentos en los que incluso pensó en regresar al pueblo con las manos vacías, pero decidió seguir intentando. Finalmente, un hombre del mercado necesitaba ayuda en su negocio y decidió darle una oportunidad. Ahora tenía trabajo y muy pronto enviaría más dinero para su familia. Lucía levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Funcionó», dijo con emoción. Todo comenzó a cambiar. Carmen sonrió suavemente. «¿Qué fue lo que cambió, hija?», preguntó con tranquilidad. Lucía pensó unos segundos antes de responder. «Mi forma de pensar», dijo lentamente. «Dejé de imaginar lo peor y empecé a tener esperanza». Carmen asintió. «Exactamente». Luego miró hacia el camino del pueblo donde algunas personas caminaban de regreso a sus casas. «Los problemas siempre existirán», continuó. «Pero cuando el corazón está lleno de esperanza, la mente comienza a buscar caminos en lugar de quedarse atrapada en el miedo». Lucía escuchaba con atención. Carmen continuó. «No fue magia lo que cambió tu vida. Fue la forma en que decidiste mirar lo que estaba ocurriendo». Lucía miró la carta nuevamente y sonrió. Aquella simple conversación bajo un árbol había cambiado mucho más de lo que imaginaba. Lucía regresó a su casa con el corazón lleno de una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. Aquella noche volvió a leer la carta varias veces, y sus hijos la miraban con curiosidad mientras ella sonreía y les contaba que su padre había encontrado trabajo y que pronto todo comenzaría a mejorar. Pero algo más había cambiado dentro de Lucía. Ya no caminaba con la misma preocupación que antes. Ahora hablaba con más esperanza, y las personas del pueblo comenzaron a notarlo. Algunos vecinos le preguntaban qué había ocurrido. Querían saber por qué de repente parecía más tranquila incluso después de tantos días difíciles. Y Lucía siempre respondía lo mismo. Les hablaba de la conversación que había tenido con Carmen bajo el gran árbol. Les contaba sobre los pensamientos que había aprendido a cambiar y sobre la simple frase que repetía cada mañana: «Hoy será un buen día». Al principio algunas personas sonreían sin darle demasiada importancia, pero otras comenzaron a pensar en esas palabras. Poco a poco, algunos vecinos también empezaron a visitar a Carmen. Se sentaban bajo el árbol para contarle sus preocupaciones, sus miedos y las dificultades que enfrentaban. Carmen escuchaba a todos con la misma paciencia de siempre. No ofrecía soluciones mágicas,
No prometía que los problemas desaparecerían, pero siempre repetía algo que muchos comenzaron a recordar. Los pensamientos son semillas, y con el tiempo, algo curioso empezó a suceder en aquel pueblo. Las personas comenzaron a hablar con más esperanza, empezaron a ayudarse entre sí con más frecuencia. Y aunque los problemas de la vida seguían existiendo, el miedo ya no dominaba sus corazones como antes. Todo había comenzado con una conversación sencilla, bajo la sombra de un árbol. Con el paso del tiempo, la historia de Lucía comenzó a repetirse entre los habitantes del pueblo, no porque todos recibieran cartas inesperadas o porque sus problemas desaparecieran de un día para otro, sino porque algo más profundo empezó a cambiar. Las personas comenzaron a prestar más atención a sus pensamientos. Cuando el miedo aparecía, recordaban las palabras de Carmen. Los pensamientos son semillas. Y poco a poco, en lugar de imaginar siempre lo peor, comenzaron a buscar esperanza, incluso en medio de las dificultades. Los agricultores seguían trabajando duro en los campos. Las familias seguían enfrentando desafíos. La vida seguía siendo la vida. Pero ahora había algo distinto en el ambiente del pueblo. Había más ánimo, más paciencia y más personas dispuestas a ayudarse entre sí. Y muchas tardes, cuando el sol comenzaba a caer, todavía se podía ver a Carmen sentada bajo el gran árbol frente a su casa, observando el camino, sonriendo, escuchando las historias de quienes se acercaban a hablar con ella. Porque aquella anciana nunca tuvo riquezas, nunca tuvo poder, pero había enseñado algo que valía mucho más que cualquier tesoro. Había enseñado a todo un pueblo que la forma en que pensamos puede cambiar la forma en que vivimos. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. Después de escuchar esta historia, ¿qué tipo de pensamientos estás sembrando hoy en tu propia vida? Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Y si quieres seguir escuchando relatos que inspiran, que ayudan a ver la vida de una forma diferente, te invito a suscribirte al canal. También puedes compartir este video con alguien que tal vez hoy necesite escuchar estas palabras, porque a veces una sola idea puede cambiar la forma en que vemos nuestros problemas. Y como descubrimos en esta historia, todo puede comenzar con algo tan simple como un pensamiento diferente.